Saludos cordiales, ingeniero. En el primer ejercicio de la actividad planteada, calcularemos la probabilidad de que... Saludos cordiales, ingeniero. En el primer ejercicio de la actividad planteada, calcularemos la probabilidad de que el promedio de un lote de 64 baterías dure menos de 531 horas. Con una media original de 520 horas y una desviación de 48, lo primero que hacemos es calcular el error estándar de la muestra, el cual nos da exactamente 6. Luego, aplicando la fórmula de estandarización para nuestro valor objetivo, obtenemos un valor Z de 1.83. En esta segunda diapositiva, llevamos ese 1.83 a la tabla Z, buscamos la fila 1.8 y la cruzamos con la columna 0.03 y localizamos el valor exacto de 0.9664. Esto nos indica que existe un 96.64% de probabilidad de que la media del lote sea menor a las 531 horas. En este ejercicio nos pide calcular la probabilidad de que la media muestral de 100 estudiantes sea mayor a 6 horas de estudio diario. Primero, identificamos los datos. La media poblacional es de 5.8 horas, la desviación estándar es de 1.6 horas y el tamaño de la muestra es de 100 estudiantes. Luego, calculamos el error estándar, dividiendo la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, obteniendo un valor de 0.16. Después aplicamos la fórmula de distribución Z y obtenemos un valor de 1.25. Con este valor buscamos en la tabla Z y encontramos una probabilidad acumulada de 0.8944. Como el ejercicio pide la probabilidad de que la media sea mayor a 6 horas, calculamos el complemento 1 menos 0.8944 obteniendo 0.1056, es decir, un 10.56%. Esto significa que existe una baja probabilidad de que el promedio de estudio de 100 estudiantes sea superior a 6 horas diarias. Bueno, Magíster, mi nombre es Carlos Daniel Torres Turralde, con número de cédula 0956166136. Como ven, a mí me tocó el ejercicio 3, que es así: una fábrica produce envases cuyo peso promedio es de 750 G con una desviación estándar de 24 G. Se selecciona una muestra aleatoria de 81 envases. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor que 753 G? Y utiliza la tabla Z. Como se logra apreciar en el video, aquí tenemos las indicaciones con cada cantidad. Como paso 1 debemos calcular el error estándar de la media. Aquí tenemos la respuesta y la fórmula. Paso 2, calcular el valor Z de estandarización. Tenemos también la fórmula y la respuesta subrayada. Paso número 3, pasar el valor de la tabla Z. Y aquí tenemos el valor redondeado y el valor, la respuesta. Y la probabilidad de que la medida muestral sea menor que 753 es aproximadamente 0.8708%. Gracias. Muy buenas tardes, voy a explicar lo que es el ejercicio número 4. El enunciado dice: una empresa de mensajería desea estimar el tiempo promedio de entrega de sus paquetes. Se selecciona una muestra de 49 entregas, obteniendo una medida de 36 minutos y una desviación estándar de 7 minutos. Primero tenemos que calcular la intervención de confianza para la medida del 90% y luego calcular la medida del 95%. Los datos que tenemos son tamaño de la muestra, que tenemos 49, medida de muestra 36 minutos y desviación estándar de 7 minutos. ¿Cómo es la aplicación del teorema del límite central? Como el tamaño de la muestra es 49, es decir, mayor que 30, se aplica el teorema del límite central. El primer paso, lo que hacemos es calcular el error estándar con la siguiente fórmula: SE igual a O fracción n. SE igual a 7 fracción 59. SE 7 dividido para 7 igual a 1. El intervalo de la confianza del 90%. Para un nivel de confianza del 90%, el valor crítico es igual a 1.645. El margen de error, ¿cómo calculamos el margen de error? De la siguiente manera: EZ entre paréntesis CE igual, bajamos el valor que tenemos aquí, que sería 1.645 por 1, que nos da el mismo valor. Ahora sacamos el intervalo de la confianza con esa siguiente fórmula: X más E, que nos daría 36 más
1.645. El límite inferior lo restamos, que nos da en 34.355, y el límite superior lo sumamos, que nos da en 37.645. El resultado nos da IS 90% igual a 34.36 y 37.35. La interpretación con un 90% de confianza se estima que el tiempo promedio de entrega de todos los paquetes de la empresa se encuentra entre 34.36 y 35.36. El intervalo de confianza ahora lo sacamos del 95% con la siguiente margen de error, que nos da 1.96 por 1, que nos da igual a 1.96. Asimismo, sumamos primero y restamos. 34.04 sería lo que es el límite inferior y 37.96 el límite superior. Y el resultado nos da este valor de aquí, 34.04 y 37.96. Con un 95% de confianza se estima que el tiempo promedio de entrega de todos los paquetes se encuentran entre 34.04 y 37.96 minutos. Gracias. Buenas noches, Magíster. Mi nombre es Natasha Mainato, soy del grupo E y les voy a explicar el ejercicio número 5 en el que nos pide, en el que el ejercicio es el siguiente. Una universidad desea estimar la calificación promedio obtenida por los estudiantes en un examen final, en el que se seleccionó una muestra de 64 estudiantes con una media de 78 puntos y una desviación estándar de 12 puntos, en el que nos pide calcular el intervalo de confianza para la media al 90% y calcular el intervalo de confianza para la media al 95%. Tenemos los datos que son el tamaño de la muestra, que vendría a ser la n igual a 64, la muestra, que sería 78, que es la media muestral, la desviación estándar, que es igual a 12, y el nivel de confianza, que es 90, que es 90% y 95%. Como paso 1 vamos a aplicar el teorema del límite central. En el que vendría a ser el teorema del límite central, que establece la distribución de la media muestral que se aproxima a una distribución normal, por lo que podemos utilizar la tabla de Z, que vendría a ser el siguiente. Igual a 64 menor que 30. Tamaño muestral. Como paso 2 vamos a calcular el error estándar, que la fórmula la sustituimos que es error estándar igual a la desviación estándar, que vendría a ser 12, y raíz de 64, que es el tamaño de la muestra. Resolvemos la desviación estándar, sería igual aquí 12, y raíz de 64, 8, igual a error, que nos da 1.50.
tenemos 1.15 puntos. ¿Qué vendría a ser la respuesta del literal A? Que es el valor crítico según la tabla de Z. Tenemos que es el intervalo de la confianza del 90% según la tabla Z es igual a 0.90, que nos daría 1.645. El margen de error, sustituimos la fórmula que vendría a ser igual a 1.645 por el resultado que nos dio acá, 1.50, en el que multiplicamos y nos da, y eso lo simplificamos, que vendría a ser esta la respuesta. Ahora el intervalo de confianza, sustituimos la fórmula, entonces nos quedaría quedaría 78, que es la media muestral, más menos 2.47. El límite inferior menos 2.47, que nos da 75.53, y el límite superior, que es 78 en la media muestral, más 2.47, que nos da 80.47, que estos vendrían a ser los resultados. Con un 90% de confianza se estima que la calificación promedio real de todos los estudiantes en el examen final se encuentra entre 75.53 y 80.47 puntos. Esta vendría a ser la respuesta del literal A. Ahora vamos con el intervalo B de 95% de confianza, en el que el valor crítico según la tabla Z es nos da .96, en el que en el margen utilizamos la fórmula de margen de error, que vendría a ser 1.96 por 1.50, en el que el resultado sería 2.94. Seguimos con el intervalo de confianza, que sustituimos la fórmula que nos dio intervalo de confianza, en el que sacamos el límite inferior, que es 78 menos 2.94, que nos da 75.06, y el límite superior, que nos da
78 más 2.94, que nos da 80.94. Y la respuesta sería por ciento igual a 75.06 entre 80.94, en el que con un 95% de confianza tenemos que la calificación promedio real de todos los estudiantes está entre un 75.6% y 80.94%. En conclusión, este ejercicio se aplicó el teorema límite central, ya que muestra el 64 estudiantes, un tamaño suficientemente grande para considerar que la distribución de la media muestral es aproximadamente normal. Los resultados que muestran con un 94% de confianza la media poblacional se encuentra entre un 77.53 y 87.47 puntos. Y con un 95% de confianza, que es la media poblacional, se encuentra entre 75.6 y un 80.94 puntos. Se observa que el intervalo del 95% es más amplio porque un mayor nivel de confianza requiere abarcar un mayor rango de valores para aumentar la probabilidad de contener la media verdadera de la población. Gracias. Buenos días, Máster. El día de hoy vamos a explicar lo que sería el sexto ejercicio del componente práctico de este semestre, el componente final. Entonces, vamos a proceder con explicar el enunciado del ejercicio. Aquí nos dice que una empresa agrícola desea estimar el peso promedio de una determinada variedad de frutas, por lo cual se toma una muestra de 100 frutas, obteniendo una media de 245 gramos y una desviación estándar de 18 gramos. Entonces, ¿qué nos pide hacer el ejercicio? Nos pide que calculemos el intervalo de confianza para la media, ya sea al 99% y también al 95%. Entonces, vamos a proceder con tener en cuenta o determinar nuestros datos. El tamaño de la muestra, el cual va a estar representado con n, es igual a 100. La media muestral es de 245 gramos y la desviación estándar que vendría a estar en 18 gramos. Entonces, como la muestra es mucho mayor a 30, ¿qué vamos a hacer? Usaremos la determinación normal estándar o también la determinación Z. Tenemos aquí la fórmula, la cual vamos a utilizar para determinar el intervalo de confianza. Esa fórmula es que el intervalo de confianza es igual a la media más o menos Z, que es el nivel de confianza elevado sobre 2, más el error, multiplicando el error estándar. Entonces, vamos a resolver por partes. Primero vamos al error estándar. Nos pide que la fórmula es la, la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces decimos que ¿cuánto equivale la desviación estándar? Equivale a 18 y la muestra es de 100. Entonces es 18 sobre la raíz cuadrada de 100. Resolvemos esa raíz y nos queda que es 18 sobre 10. Finalmente procedemos con la división respectiva, que nos queda 1,8. Entonces el error estándar es igual a 1,8 gramos. Ahora pasamos a calcular y determinar la Z, que equivale al nivel de confianza dividido para 2, pero en este caso usando el 90%. Entonces, vamos, el nivel de confianza es igual a 1 que resta a 0,90, que vendría a ser el 90%, que nos da como resultado 0,10. Ahora vamos a hacer la división. El nivel de confianza, o sea, 0,10, lo vamos a dividir sobre 2, que nos queda como 0,05. Ahora pasemos a buscar el área acumulada. Entonces calculamos 1 menos 0,05 es igual a 0,05.
0,95. Ahora, ¿qué nos dice? Ahora que tenemos el área acumulada, determinamos Z usando la tabla Z misma. Entonces, aquí podemos ver que acá abajo tenemos la tabla de distribución Z y procedemos a buscar. Como ven, aquí están todas en 4 decimales, por lo cual tenemos que buscar 0,9500. Entonces, procedemos a buscar. Buscamos mediante las columnas cuál columna es la más cercana a 9500. Y como podemos ver, las más cercanas son 1,5 y la que está mucho, mucho más cerca es 1,6. Entonces, agarramos la columna 1,6 y buscamos. Como podemos ver aquí, está 0,9495 y 0,9505, por lo cual el valor que estamos buscando se encuentra entre 0,04 y 0,05. Entonces, agarramos de la columna 1,6 y de la fila 0,04. Calculamos. Fila de 1,6, columna de 0,04. Lo sumamos y nos da como resultado que Z es igual a 1,64. Más exactos, a 1,645. Ahora que tenemos Z y ya tenemos el error estándar, ¿qué vamos a hacer? Esos dos valores los vamos a multiplicar para completar esta primera fase del intervalo de confianza. Entonces decimos que el margen de error es igual a 1,645 multiplicado por 1,8, que nos da como resultado 2,961. Ya tenemos el margen de error y ya tenemos determinado cuál es la media muestral, que es 245. Entonces, este intervalo de confianza es 245 más o menos 2,961. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el límite inferior y el límite superior. Para calcular el límite inferior, restamos 245 con 2,961, mientras que en el límite superior lo que se va a hacer es sumar. Entonces, restamos acá, nos da como resultado 242,04. ¿Por qué 0,4? Porque vamos a redondearlo a solo 2 decimales. Aquí. Y el límite superior es 247,961. Entonces, ya tenemos estos resultados. Ahora sí, procedemos a resolver. Y como ya está, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que con un intervalo de confianza para la media al 90%, la media se va a encontrar entre los 242,04 gramos y los 247,96 gramos. Listo. Ya calculamos el intervalo de confianza al 90% para la media. Ahora calculamos al 95%. Entonces procedemos a resolver. Vamos directamente a lo que sería calcular Z, porque no hay mucha diferencia calcular el error estándar que ya tenemos en para ambos casos. Entonces calculamos el nivel de confianza dividido para 2. El nivel de confianza es 1 menos el 95%, que nos da como resultado 0,05. Lo dividimos para 2 y nos da 0,025. Ese 0,25 lo vamos a restar a 1 y nos queda que es 0,975. Procedemos a irnos a la tabla Z. Y está en 4 decimales, entonces tenemos que buscar 0,9750. Entonces buscamos cuál es el número más cercano a 9700. Vamos aquí y vemos que el más cercano es la fila 0,9, 1,9. Entonces ya estamos en lo 1. Y entonces vamos a ir por toda esta fila hasta encontrar 9750. Y aquí está. Aquí lo podemos encontrar y vemos en qué columna se encuentra. Se encuentra en la columna 0,06. Entonces sumamos la fila, que es 1,9, y la columna, que es 0,06, nos da como resultado que Z es igual a 1,960, o 0,96, si lo vamos a redondear a 2 decimales. Entonces, procedemos a calcular el margen de error.
Entonces, 1,960 por 1,8, ¿qué nos da como resultado? Nos da como resultado 3,528. Entonces, vamos a pasar a definir esto y procedemos a calcular con el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es igual a 245 más o menos 3,528. Límite inferior, le restamos, nos da como resultado 241,472 y el límite superior nos da 248,528. ¿Cuál es la respuesta ante esto? Que con un intervalo de confianza del 95%, la media muestral que nos da, ¿ya?, está entre lo que sería 241,47 gramos y 248,53. ¿Por qué 53? Porque está redondeada a dos decimales. Entonces, con esto podemos concluir la exposición del día de hoy, ya con este último ejercicio del componente. Muchas gracias por su atención.